Pues con esto llegamos al último vídeo de esta serie, en la que hemos estado hablando un poquito del pasado y presente del arte, de ver un poco de dónde venimos, entender bien un poco también qué significa el arte y cuáles son las cosas que mantienen al arte arte, independientemente de los cambios tecnológicos que puedan haber alrededor del mismo, ¿no? Hemos estado viendo un poco cuál es el panorama del arte, un poco cuál ha sido el panorama en el pasado, y también hemos estado viendo un poco cuál es el panorama ahora en el presente, con todos estos cambios tecnológicos que han surgido los últimos años. Creo que es apropiado que dediquemos el último vídeo a especular sobre el futuro, a ver un poco hacia dónde nos puede llevar este camino y también para prepararnos un poco para estos cambios que van a llegar, ¿no? Así que tomaros este vídeo como básicamente eso, pura especulación, y que lo que voy a decir es simplemente mi opinión sobre cómo creo que los acontecimientos se van a desarrollar, pero que no tiene por qué desarrollarse así. En cualquier momento podría pasar algo que cambie absolutamente los planes o que hace pues, que las cosas salgan por otro derrotero, que eso ya nos ha pasado muchas veces. Así que sin nada más que añadir, tiramos la intro y empezamos. Así que bueno, lo primero que considero que va a pasar es que obviamente la inteligencia artificial va a ser un punto clave dentro del mundo artístico, ¿no? Del concepto de lo que es el arte. Creo que el arte, tal y como lo entendemos a día de hoy, seguirá existiendo y artistas que hagan cuestiones pues, más manuales, más materiales, van a seguir existiendo. No sé hasta qué punto va a seguir existiendo el arte digital como lo entendemos a día de hoy, porque creo que si bien, por ejemplo, hablando de un programa como Photoshop, nadie usa a día de hoy las primeras versiones de Photoshop porque Photoshop ha ido evolucionando y pues obviamente vas a utilizar versiones más o menos nuevas, pero un Photoshop del 90, no, de los años 90, no creo que alguien lo esté utilizando a día de hoy. Y eso me hace pensar que en el futuro la IA va a ser más como un asistente, pero mucho más, pues un poco lo que hablábamos en el vídeo anterior de Juan de Pareja, ¿no? Para Velázquez, como ese aprendiz en el que tú le puedes ir enseñando y que la IA vaya aprendiendo, pero vaya aprendiendo de ti, ¿no? Creo que ese concepto de inteligencia artificial, que ya no va a ser tanto como una herramienta que hace cosas, sino más como un compañero que te entiende, en el sentido de que entiende tus procesos, que entiende la lógica en tus procesos, ¿no? Que cuando tú, por ejemplo, creas un estilo, por ejemplo, que una de las cosas que me he dedicado a hacer antes de todo este tema de la inteligencia artificial era entender básicamente cuál es el procedimiento por el cual una persona crea un estilo, es decir, en qué consiste tener un estilo. Desmonté ese proceso hasta la última molécula, por llamarlo de esta manera, y luego, entendiendo bien el proceso, yo cuando quería enfrentarme a algo, podía crear estilos para mí, para mi uso personal, pero siguiendo un método, ¿no? Tenía un método para crear estilos, y eso es lo que hacía. Entonces, claro, un estilo al final no deja de ser una toma de decisiones, es decir, yo hago ciertas cosas porque quiero X resultado. Al final el estilo para mí es más una consecuencia que una finalidad, pero bueno, esto ya son temas que van un poco aparte, pero básicamente el estilo es una consecuencia del proceso que tú usas para trabajar. Es decir, yo quiero trabajar de X manera y eso hace que como resultado de un estilo, pues X, Y o lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que como tú hayas querido trabajar. Pero precisamente esas decisiones de cómo yo he querido trabajar se las puedo transmitir a una IA. Ya no es tanto que una IA aprenda un algoritmo, sino que la IA entiende tu manera de pensar, ¿no? Que no sea que una compañía entrena un modelo o una persona entrena un modelo con imágenes de otro. No se tratará tanto de eso. Creo que será un entrenamiento mucho más personal, como si yo se lo enseñara pues, a un alumno, ¿no? Yo tuviera un alumno y le dijera, no, mira, pues yo hago esto porque tomo estas decisiones, tal, me ve a trabajar y cuando yo estoy trabajando le puedo ir compartiendo mis pensamientos y decirle, mira, pues yo estoy haciendo esto porque considero, por ejemplo, si hago un estilo donde considero que la línea recta tiene que ser predominante, yo le puedo decir, mira, pues hago esta línea recta porque de esta manera es como este estilo es como es más adulto y tal, la línea recta es como mucho más agresiva y entonces consigo pues esa agresividad en este punto. Si por ejemplo quisiera hacer una ilustración pues para un público más infantil, le puedo decir, no, pues mira, aquí estoy líneas más redondeadas, más finas, más tal, precisamente porque busco como que ese dibujo esté como más acolchado, ¿no? No tenga ese tema de, pues yo qué sé, líneas rectas, puntas y ese tipo de cosas es como muy agresivo y para un público adulto puede funcionar y, por ejemplo, para el tipo de historias que hago yo, que son historias más, pues eso, más histórico, más fantasía, más terror no hago, pero bueno, a veces puede tocar un poco ese tema sobrenatural, puede funcionar ese tipo de lenguaje visual,
para una historia para niños, pues funciona mejor. Todo este tipo de cosas, todos estos razonamientos del por qué utilizo qué y cuándo y cómo, se los puedo contar a la IA. Y la IA entiende el razonamiento. Ya no es sigo un algoritmo porque yo he visto que tú usas muchas líneas rectas, entonces yo las voy a usar, pero no entiendo el porqué que hay detrás de usar esas líneas, sino que yo te he contado a ti mi IA personal, es decir, una que no va a estar en un servidor público ni nadie me va a poder, entre comillas, piratear. Obviamente se puede piratear todo, pero igual que yo puedo tener información en mi ordenador privado y me la pueden robar, obvio. Pero que me refiero que dentro de ese concepto de, digamos, servidor local, o dentro de mi ordenador local, o de mi red de dispositivos, porque yo creo que ese tema pues va a estar ahí, puedo entrenar a una IA de una manera como muy similar a la que entrenaría, pues lo que te digo, a un alumno. Y creo que va a entenderlo de esa manera, y por lo tanto, no sé si será lo más ético del mundo, porque con este tipo de cosas pues la ética nunca se sabe, pero creo que será otra cosa, ¿no? Es decir, creo que los modelos de ahora aprenden un poco a lo bruto, a lo bestia, porque es que realmente tampoco tienen el nivel como para poder aprender de la manera en la que estoy comentándolo ahora, pero creo que en el futuro sí van a tener esa capacidad de poder aprender de esa manera, de la manera en la que yo te lo cuento a ti. O, por ejemplo, algo que siempre he considerado que sería interesante es, por ejemplo, poder ver una peli con una IA, ¿no? No por el hecho de que te haga compañía, eso es lo de menos, pero el hecho de, por ejemplo, en mi caso, que soy creador de contenido, bueno, de contenido de historias y demás, claro, si yo veo una peli a mí me da muchísima información. Un concepto que es muy importante para un artista es el concepto de biblioteca visual. Y la biblioteca visual se construye básicamente consumiendo, básicamente pues libros, películas, videojuegos, etc. Si yo puedo consumir todo ese contenido junto a una inteligencia artificial y luego comentarlo, es decir, yo veo una peli y le digo, pues mira, me ha gustado la película porque el guión de la película ha hecho esto, esto, esto y esto otro, que me parecen decisiones buenas de guión, ¿no? O por ejemplo, vemos Los Anillos de Poder. Le digo, es una mierda porque en la serie ha pasado esto, esto, esto y no tiene sentido por esto, esto, esto y porque la coherencia brilla por su ausencia, ¿no? Estos temas. Yo se lo puedo decir y la IA eso lo entiende, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que yo con la IA le diga, mira, vamos a escribir un guión, por ejemplo, para una novela mía, y yo le diga, mira, quiero que pase esto, 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 y luego tengo un punto en el que diga, oye, pues tengo un bloqueo. No sé muy bien, o sea, tengo acontecimiento A, acontecimiento B, pero el camino que va a unir esos dos acontecimientos no sé muy bien cómo trazarlo. Me gustaría que tirara por aquí, pero hay ciertos puntos en los que no acabo de ver muy bien cómo podemos recorrer ese camino. Claro, si mi IA me ha acompañado a lo largo de que yo he estado consumiendo ese contenido, esas películas, esos videojuegos, esas series, lo que sea, mi IA entiende cómo pienso yo. Mi IA, en este caso estamos hablando de una IA personal que entiende mi punto de vista, ya no es una IA genérica en la que se ha entrenado con datos genéricos y con una manera genérica de ver el mundo, sino que es una IA que está entrenada con mi manera específica de ver el mundo, me puede ayudar a darme ideas en ese sentido, pero entendiendo mi criterio. Entonces me va a dar una respuesta que ya va a ser más mía. Es como si la hubiese, entre comillas, pensado yo, pero en un cerebro aparte, ¿no? Y eso es algo que me gusta, ¿no? Luego, de la misma manera como sucede ahora, cuando una IA te da una idea, al final el que valora el criterio de esa idea eres tú, ¿no? Y dices, oye, pues me parece interesante lo que estás diciendo, me parece una mierda lo que me estás diciendo, o me parece que esto es interesante, pero le vamos a dar una vuelta, ¿no? Que normalmente suele ser el caso. Pero bueno, quiero decir, me parece como algo como muy interesante y creo que la IA va a estar como muy integrada en la vida personal, básicamente, pero que eso va a ayudar al tema más profesional, ¿no? O por ejemplo, si estamos viendo una peli, pues a lo mejor hay un plano que digo, hostia, este plano me encanta porque los colores, porque la composición, porque tal, porque cual. No, yo he elegido ese plano porque a mí me ha llamado la atención y yo se lo cuento a la IA, le digo, mira este plano porque tal, la paleta de colores puede ser. Si yo voy a hacer una obra, la IA puede decir, ostras, pues mira, esta obra que me estás diciendo me parece que puede quedar bien con lo que estamos haciendo. Y a lo mejor, ¿por qué no extraemos esta paleta de color, la ponemos aquí? ¿O por qué no extraemos esta composición y la ponemos aquí? Va a ir entendiendo un poquito esas cosas que a mí me ha gustado, ¿no? Y me lo va a proponer. Realmente es eso. O sea, yo creo que la IA propone, no es que haga, pero sí que va a proponer. Te va a decir como, oye, ¿por qué no vamos por aquí? Y luego tú puedes decidir, pues me parece correcto, o no vamos a ir por aquí porque a mí no me interesa por esta obra o lo que sea, ¿no? Sinceramente, considero que algo muy importante en esta relación que va a haber entre IA-persona es el criterio de la persona. Y esto para mí es una habilidad que no la puedes entrenar lo suficiente. Es decir,
tener un criterio personal y no dejarte llevar por la IA, me parece que va a ser una de las habilidades clave que vamos a tener que desarrollar. Por ejemplo, en mi caso, como yo me he entrenado durante mucho tiempo, llevo décadas en esto, trabajando en esto, pues obviamente yo ya tengo un criterio propio, yo ya tengo una visión propia y con los proyectos que estoy sacando adelante ahora mismo, son proyectos que llevo muchos años trabajando en ellos. Por lo tanto, yo ya tengo una idea muy clara de cómo quiero que estos proyectos sean. Por lo tanto, si la IA me dice algo que no encaja para nada con el proyecto, yo no le voy a hacer puto caso porque yo ya tengo mi idea del proyecto. Pero claro, me preocupa mucho el hecho de una persona que no tiene ese criterio, que no tiene una visión clara de lo que quiere hacer y que al final sea más la IA la que decida por él y él simplemente se deje llevar. Entonces, ese límite es el que a mí me preocupa bastante, ¿no? El que creo que hay que tener como mucho autocontrol o mucha disciplina realmente para poder usar la IA bien en ese sentido, ¿no? De todas formas, considero que al final todo lo que vamos a tener es un sistema en el que el artista va a ser más como una especie de director de arte, ¿no? Tú vas a tener tus ideas, vas a tener tu enfoque, sabes cómo quieres hacerlo y tú te vas a ocupar más de la parte, vamos a decir, intelectual y de planificación de la obra, ¿no? No tanto de la ejecución. Creo que la ejecución pasará más a un segundo plano, es donde será la IA la que se encargará de ejecutar más la obra, ¿no? Obviamente tú vas a poder intervenir, si hay cosas que no te gustan vas a poder modificarlas manualmente, pero considero que la obra va a entrar en un plano como mucho más intelectual, donde tú planificas, decides y tal. O sea, la analogía que yo creo que se define mejor en todo esto es un poco la relación que tenía Tony Stark con Jarvis, ¿no? Sobre todo en la primera peli, cuando tú ves que Tony Stark obviamente tiene los conocimientos, es un tío que sabe, o sea, Tony Stark no es un cualquiera que tenga una inteligencia artificial y que sea la inteligencia artificial la que va en piloto automático. O sea, y esto te lo demuestran en la primera escena, donde esa película tiene muy bien guión y está muy bien hecha, ¿no? Entonces, el tema es, el tipo ya te presentan que realmente tiene talento, tiene criterio y puede montar, por ejemplo, la Mark I, ¿no? La primera armadura, la monta en una cueva con desechos, ¿no? Eso ya lo dicen en la peli. Claro, el tío tiene la capacidad de hacerlo sin necesidad de inteligencia artificial, porque obviamente esto ya se ve allí, no tiene a Jarvis en la cueva, pero el tío puede montar la armadura, ¿no? El conocimiento lo tiene. Lo que pasa es que la armadura, pues obviamente la ha hecho a mano o no eran los mejores materiales, pero aunque hubiesen sido los mejores materiales, seguramente no hubiese podido hacer una armadura manualmente de la calidad que luego hace la Mark II y la Mark III, ¿no? La segunda y la tercera. Entonces, el tema es, la capacidad sigue siendo humana, ¿no? Y cuando lo vemos diseñando las otras dos versiones, cuando ya está en casa y todo esto, el tipo sigue poniendo el criterio. O sea, el criterio sigue siendo humano. Y lo ves que el tío dice cómo tiene que ser, no, esto lo vamos a solucionar de esta manera. La IA le dice, oye, mira, pero nos surge este problema. Y dice, bueno, pues entonces vamos a, por ejemplo, con el tema de que cuando vuelan se congela la armadura, ¿no? La IA le comenta, yo pues hay este problema aquí, y él dice, vale, pues esto lo vamos a resolver de esta otra manera, tal. No es la IA la que resuelve el problema, él resuelve el problema. Pero al final la ejecución de la armadura, no está Tony Stark montando la armadura en la fragua como estuvo con la primera. Entonces yo creo que un poco esa relación es la que vamos a tener. Tú vas a tomar las decisiones, necesitas tener criterio, no puede ser la IA la que te vaya a solventar la papeleta de manera autónoma, sino que necesitas tú aportar ese criterio encima de la mesa, y si no tienes ese criterio la IA no te va a servir de absolutamente nada, pero en el momento en el que tú tengas ese criterio, para toda esa parte más ejecutiva, sí que creo que la IA puede encargarse de eso en un segundo plano. Entonces, por ejemplo, me imagino que cuando yo esté creando una obra, pues pueda venir con la idea de un personaje. Entonces, claro, yo entiendo, digamos, la psicología que tiene ese personaje, porque hay que entender por la psicología del personaje, hay que entender el entorno en el que está ese personaje, hay que entender un poco también el punto en la historia en el que está este personaje, si existe una historia realmente alrededor de este personaje. En mi caso, normalmente suele existir, entender la cultura que hay detrás de este personaje, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un personaje. Entonces, yo todo eso lo entiendo. Y le puedo decir, mira, vamos a empezar con un personaje que sea de esta manera, y yo hablar con la IA y que a medida que yo le vaya diciendo lo que quiero, la IA vaya como pintando de manera, vamos a decir, autónoma en un lienzo aquellas cosas que yo le digo. Digo, mira, pues vamos a hacer el personaje que sea más gordo, o que sea más alto, o que sea más delgado, o que sea más tal, o más musculoso, o más de lo otro, en función a esto, ¿no? O ponle una cicatriz en este lado porque esto representa como es un guerrero, tal. O vamos a hacer que sea un personaje que se le vea como muy limpio, muy pulcro, tal, porque es un noble y entonces representa... Pues yo le voy diciendo todas esas características. La IA no decide nada, al final quien decide soy yo,
pero ella puede ejecutar todas esas cosas que yo le voy diciendo. Y si veo que hay cosas que no me gustan, le puedo decir, no, mira, esto tal. Y si veo que no acaba de esto, digo, déjame, cojo el de esto manual, se lo dibujo. Yo le digo, mira, así es como lo tienes que hacer. La IA lo entiende mejor y lo adapta, ¿no? Entonces yo creo que un poquito ese va a ser el rollo a medida de cómo se va a ir asistiendo pues esta IA en el trabajo, digamos, más artístico. Creo que es una manera que va a integrar mucho ese tema de que no va a ser la IA la que va a hacer la obra, porque al final vas a ser tú y que para eso está el profesional, pero también considero que ciertas partes del proceso, las más, digamos, ejecutivas, sí que se va a encargar ella de irlo haciendo. Pero que todo eso se va a poder modular. A lo mejor tú le dices a la IA, oye, yo cuando te dé esto, tú te lo puedes apuntar, puedes tenerlo en cuenta, puedes hacerme propuestas, pero al final yo voy a coger tus propuestas y seré yo el que dibujo un boceto, ¿no? A lo mejor luego una vez ese boceto te diga, oye, pues mira, coge este boceto y pásalo tú a limpio, ¿no? Encárgate de hacer las tintas, los colores y todo. Puede ser. O puede que no. Quiero decir, es lo que decía, al final el estilo lo define el proceso y creo que el proceso lo podrás definir tú. No será como que esta IA hace esto y punto, sino que será algo como muy maleable en lo que tú le podrás decir a la IA cómo quieres que se comporte según tus necesidades y tu idiosincrasia como artista, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me imagino que voy a ser como mucho más, encargarme de la parte como más, vamos a decir, más de concepto, más de planificación, más de detalles, más de cómo tiene que ser, vamos a ponerle este detalle en la ropa, vamos a poner esto tal, no sé cuántos. También creo que los entornos de trabajo serán diferentes, es decir, que trabajaremos en entornos en 3D, incluso aunque pintemos en 2D, pero creo que llegará un punto en el que el 2D, el 3D e incluso el tema animado se hará desde el mismo programa, porque creo que todo se va a unificar en lo mismo y que realmente lo que vamos a hacer es crear entornos en 3 dimensiones en los que podremos ir cambiando el ángulo, que no será un 3D como lo entendemos a día de hoy con polígonos, sino que será un 3D generativo, vamos a llamarlo de algún modo. Pero sí, creo que se podrá trabajar de este modo, que si un personaje lo tienes dibujado le vas a poder, oye, cámbiame la pose porque creo que esta mano está mal puesta, vamos a girarla un poco más para verlo mejor. Este tipo de cuestiones yo creo que también se van a ver va a haber cambios tanto en el entorno, en la manera en la que vamos a trabajar, un poco lo que decía de que nadie trabaja a día de hoy con el Photoshop de los 90, pues creo que el Photoshop del futuro, vamos a decirlo así, estamos hablando de un marco de tiempo de 5 o 10 años, creo que el Photoshop del futuro va a permitir eso. O sea, que tú estés trabajando en 2D, pero que en cualquier momento puedas cambiar la perspectiva, porque el programa, obviamente asistido por una IA, entiende la perspectiva en la que tú estás trabajando y entonces puedes moverla de manera tridimensional. Si hay algo, dices, el personaje me ha salido, pero lo tengo que girar un poco, ¡pam!, pues lo giro. O voy a copiar el personaje y luego voy a hacer un turnaround. Y si hay momentos en los que el turnaround lo genera la IA y lo genera mal, tú puedes intervenir y dices, no, aquí hay este detalle que no has puesto tú, o esto lo has puesto mal, o no sé qué. Este tipo de cosas, ¿no? Creo que más o menos iríamos por ahí. Y es un poco como yo veo el futuro, ¿no? Veo un futuro en el que la IA va a dejar de ser una herramienta para ya directamente ser una especie de compañero de trabajo. Creo que habrá una relación que va a ir más allá de simplemente herramientas, sino que, bueno, igual que pasa con ChatGPT, ¿no? Que a día de hoy, como le puedes hablar, pues ya puedes empezar a hacer como cierto vínculo, entre comillas, en el que obviamente esto se queda todo mucho en el espacio profesional, que no pasa de ser como una especie de compañero de trabajo, pero ya tienes esa relación, ¿no? Que ya no es simplemente, como pasa por ejemplo con Stable Diffusion, en el que tú pones un prompt, te sale algo y punto, o sea, no hay relación ninguna ahí porque es simplemente herramienta. Creo que el tema de que cada vez esté más el apartado de poder hablar, al principio era texto, que no daba para mucha conexión, pero luego del texto ya pasamos a voz, ahí así que ya la cosa, y más adelante estoy convencido que van a haber avatares en las que les vas a poder ver la cara. Creo que no hay que subestimar el poder de mirarle la cara a alguien. Quiero decir, creo que eso genera mucho vínculo aunque tú no quieras, y que por mucho que tú lo veas como, bueno, es una máquina, lo que sea, no es lo mismo eso, tener un chatbot como teníamos al principio a tener un avatar que te habla y encima te lo puedes ver a la cara, ¿no? Entonces creo que este tipo de relación va a ser como más cercana, sobre todo el hecho de que te conozca a ti y que sepa exactamente cómo haces tú los procesos, que entienda cómo piensas a la hora de crear. También creo que va a ayudar mucho a generar esa conexión, porque ya no va a ser lo mismo. Claro, el tema es que ahora ChatGPT es, entre comillas, lo mismo para cualquiera, ¿no? Yo puedo usar el ChatGPT de otro, es verdad que le va a faltar información que el mío tiene y que el de otro no tiene, pero que bueno, más o menos va a ser lo mismo, pero yo creo que llegados a este punto
la diferencia va a ser abismal. Es decir, que tu IA es tu IA y que no va a haber ninguna otra que vaya a ser exactamente como la tuya. Entonces, para mí este tipo de cosas creo que va a hacer como que esa relación cada vez sea mayor y que ya no veamos como esa diferencia de no es que es una herramienta, ahora ya no será tanto una herramienta, sino que será más un compañero de trabajo, ¿no? Pero virtual en este sentido, y un compañero que se va a poder multiplicar las veces que quiera, ¿no? Que a lo mejor le dices, bueno, pues ten un perfil para hacerme personajes y entiende todo lo que yo tengo que contarte o todo lo que yo te tengo que instruir sobre la creación de personajes, pero luego te voy a enseñar a hacer fondos y te voy a enseñar a tal, y pues básicamente tener un equipo de producción para una historia grande que entiende exactamente cómo lo harías tú, que entiende tus procesos y que encima pues lo puedes hacer como en una especie de estudio virtual, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco mi enfoque para el futuro. Yo creo que vamos a tener herramientas como muy potentes que a día de hoy pueden sonar muy a locura y de que lo que estoy diciendo puede ser una flipada, pero yo recuerdo cuando fui a ver la peli esta de Ready Player One, que en principio se sitúa en 2045, que la fui a ver con un colega, los dos la disfrutamos un montón, pero salimos de ahí y una de las cosas que yo le dije a mi colega es esto ni de coña lo vamos a tener en 2045. O sea, lo veía muy bien, me gustó la peli, ningún problema, pero consideraba que habían sido como muy optimistas en considerar que en 2045 tendríamos nosotros esa tecnología. Que si lo piensas bien a día de hoy, no es una tecnología tan loca. Pero en aquel momento, que era 2018, repito, a mí me parecía la cosa más loca del mundo, ¿no? Y digo, ¿qué coña esto? Claro, lo que digo, a día de hoy eso ya no me parece tan raro. De hecho, si alguien me dice que esta peli es 2035, te digo biopic, claramente. O sea, lo veo que es factible. Y tampoco han pasado tantos años. Pero ahora mismo la tecnología ves como que evoluciona a otro ritmo, ¿no? Entonces, aunque lo que yo diga aquí pueda sonar muy loco, creo que en 5 o 10 años es perfectamente plausible. De hecho, 5 o 10 años de IA, estos son, bueno, la IA sabéis que tiene años que son como los de perro, ¿no? Que un año de IA son como 7 de humano. Pues, claro, el tema yo creo que va a pasar lo mismo. Lo que puede pasar en 5 o 10 años es básicamente como lo que puede pasar en un siglo. Yo creo que la IA va a avanzar muchísimo y creo que precisamente esa relación con la tecnología, una relación que realmente tampoco sabemos muy bien cómo va a ser porque no ha sucedido nunca. Y eso yo creo que es el gran problema con esta tecnología, y es que vamos al abismo en el sentido de que vamos hacia algo que es desconocido. No sabemos cómo esto va a funcionar, pero a mí me parece muy emocionante y muy interesante el poder tener como esa capacidad de poderte comunicar y de crear arte de una manera diferente, ¿no? Y al final considero que si la IA va a causar un problema social, no va a ser por el arte. Creo que la IA puede causar problemas muy graves en temas laborales, temas más sociales, temas más de incluso del tema de perder un poco el norte, aunque creo que todos los que nos gusta el arte ese problema no lo vamos a tener porque el arte nos va a gustar siempre. Pero en este sentido considero que sí, que la IA puede generar problemas más allá del arte, pero creo que en el arte no va a causar problemas realmente que podamos decir reales, ¿no? Pero al final tú siempre vas a poder coger un lienzo e irte al campo a pintar si es lo que te apetece, ¿no? Entonces, nada, bueno, reflexiones finales para que le deis una oportunidad a esta tecnología, que veáis un poquito más allá de lo que tenemos a día de hoy. Siempre he dicho que los modelos generativos que tenemos a día de hoy es simplemente pues la fase, yo no diré ni de capullo, o sea, directamente es la fase larvaria de cómo esta tecnología va a ser. Y creo que hay una diferencia, en primer lugar, muy grande entre lo que entendemos hoy por utilizarla ya en el arte y lo que lo vamos a entender en el futuro. Pero por el otro lado, creo que la tecnología ya va a marcar unas propias pautas, ¿no? Del mismo modo que no es lo mismo en absoluto hacer una fotografía que hacer una ilustración, creo que la IA va a generar unas nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Porque a día de hoy lo veo como muy supeditada a lo que ya veníamos haciendo. Pero creo que en eso, en un margen relativamente corto de tiempo, no, como mucho 5 años, vamos a ver un salto brutal en cómo entendemos eso. Y que la manera de entender el arte o la generación de imágenes, si lo queréis llamar de este modo, con inteligencia artificial, va a ser una manera muy diferente que no va a tener nada que ver con lo que estamos haciendo con ilustración y con fotografía, y que por lo tanto va a ser una forma de arte en sí misma. Ya no será el ilustrador que usa IA, sino será el artista de IA, otra cosa, es otra disciplina. Entonces tú ya puedes elegir, ahí sí, si en esos problemas y esos choques ahora mismo que tenemos a día de hoy,
entre, por ejemplo, el ilustrador, el que usa la IA, el que no, el que no sé cuántos, sino que las profesiones eran muy claras. El ilustrador no usa IA, el artista de IA, o como lo queramos llamar, seguramente tenga otro nombre, pero ese tío sí usa esa tecnología. Y ese tío seguramente sea un artista más multidisciplinar, porque con esa misma tecnología y esa misma visión va a poder hacer output similar a ilustraciones, output similar a fotografías, output similar a lo mejor a vídeo. Entonces, va a ser un tío que va a entender mucho más multidisciplinarmente. Como os decía antes, creo que la parte técnica se va a encargar la IA, y precisamente como nos quita a ese tipo de profesional, le quita esa parte, ese tipo de profesional va a poder formarse más en la parte teórica. Por lo tanto, vas a tener un tío que desde un punto de vista teórica va a entender muchísimo más de ilustración, va a entender muchísimo más de, por ejemplo, de filmografía, de cómo se hace un vídeo, o sea, imagen animal. Entonces, creo que será un perfil en el que será artísticamente, desde un punto de vista teórico, mucho más conocedor de cómo funcionan los medios, pero desde el punto de vista de ejecución, esa parte la delegará más a la herramienta, ¿no? Y eso es lo que veo. No veo un perfil en el que sea un tipo que no sepa nada y que simplemente con una herramienta haga cosas. Ese perfil no lo veo. O sea, porque eso básicamente es un desastre lo que te va a salir. No creo que la herramienta aporte el criterio, creo que el criterio lo tiene que aportar una persona, y para que una persona aporte criterio necesita conocimiento. Así que esa es un poco mi visión. Creo que sí va a cambiar la cosa, pero eso no significa que no vaya a costar un esfuerzo. Quizá el esfuerzo no lo vayamos a poner en el mismo sitio. Ya no es tanto tengo que saber teoría y tengo que saber la parte más práctica, sino ahora va a ser full teoría. Creo que nos vamos hacia ese plano, donde la parte de aquí va a ser cada vez más importante. Teoría, criterio, saber pues realmente tener una visión, y obviamente la parte ya más ejecutiva se encargará la herramienta. Pero no creo que para nada sea algo que vaya a venir sin esfuerzo y sin el hecho de que tú tengas que trabajarte tu parte. Tu parte va a ser diferente, pero seguirá siendo una parte importante, y una parte que habrá que seguir valorando, porque al final, si no tienes ese conocimiento, no harás esas obras por mucha tecnología que tengas. Así que nada, un poquito esta era la idea de esta serie, que llega a su fin. La semana que viene empezaremos algo nuevo, que la verdad me hace mucha ilusión. Pero bueno, ya os lo contaré en el próximo vídeo. Como siempre, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y comentadme, por favor, porque me gusta mucho saber vuestra opinión y sobre todo generar debate con este tipo de vídeos. Vosotros, ¿cómo veis el futuro? Si realmente lo veis como yo, creéis que va a ser peor, mejor, ¿qué va a pasar? Pues me interesa saberlo también, podemos debatirlo abajo. Y nada más, como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.